En ese sentido, a ustedes les interesa saber lo que ocurre en las normales del país. Bueno, habría que diferenciar que en México existen tres tipos de normales: las normales rurales, las normales urbanas y las normales superiores. Esto es, las normales superiores forman a los maestros de asignatura para dar clases en las escuelas secundarias y preparatorias en una asignatura específica, como aquel que es licenciado en matemáticas, licenciado en ciencias sociales, licenciado en biología. Bueno, ellos son formados la mayoría de las veces después de ser licenciados en educación básica. Y los licenciados en educación básica, como es mi caso, somos formados tanto en las escuelas normales rurales como en las escuelas urbanas. El caso específico es el de las escuelas rurales. Las escuelas rurales están afiliadas desde los años 30, desde que en México existió un modelo de educación socialista. Existe una federación que es la FEXUM, la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México. Esta federación hace que sus estudiantes, que sus miembros, todos ellos alumnos de las aún 16 o 17 escuelas normales rurales que hay en el país, hagan estudios políticos, desarrollen alguna disciplina artística, alguna disciplina deportiva, además de poner en marcha proyectos de educación alternativa, y se preparan para ir a trabajar a las comunidades rurales. En ese marco han sido muchas veces atacados, han sido incluso se ha intentado a través del uso excesivo de la fuerza cerrar estas escuelas normales, porque existe la idea de que estas normales rurales son la cuna o el semillero de guerrilleros. De hecho, dos guerrilleros importantes de los años 60 y 70, el profesor Lucio Cabañas Barrientos y el profesor Genaro Vázquez, son ellos egresados de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esta escuela, que se ha hecho famosa porque en los últimos años han sido atacados en diversas ocasiones. Recordamos el día 12 de diciembre, acá en México se celebra a la Guadalupana o la Virgen de Guadalupe, y en ese marco fueron acribillados dos estudiantes. Posteriormente el día 26 de septiembre del año 2014 fueron nuevamente atacados en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, la capital del estado de Guerrero, cuando ellos estaban tomando autobuses prestados de las marcas o de las líneas comerciales para llevárselos a la Ciudad de México y conmemorar un aniversario más de la matanza o de la masacre de Tlatelolco. Esta masacre que se llevó a cabo en el año de 1968, cuando la juventud en todo el mundo entró en efervescencia. Bueno, en México también sucedió, pero ante la inminencia del desarrollo de los Juegos Olímpicos de 1968 en la capital mexicana, el gobierno utilizó al famoso Batallón Olimpia. Este batallón, que vestidos de civil pero señalados con un guante blanco, fueron quienes abrieron fuego primeramente en multitud, y también para justificar la agresión y el tiroteo hacia los inmuebles habitacionales de Tlatelolco, también dispararon en contra del propio ejército. Habría que retomar una lectura importante que es de la escritora nacionalizada o naturalizada mexicana Elena Poniatowska, que se llama La Noche de Tlatelolco. Pero volvamos entonces a el hecho de hablar de las escuelas normales rurales y centrémonos en Ayotzinapa. ¿Qué sucede en Ayotzinapa? Ese día 26 de septiembre, los alumnos primeramente intentan tomar prestados estos autobuses, ya se los llevaban a su escuela normal, pero uno de los choferes, por el miedo o por presión tal vez de la línea, se va hacia la estación de autobuses,
luego le siguen otros, cuando llegan a los compañeros normalistas a tratar de rescatar a sus compañeros, pues estos autobuses ya están rodeados por la policía y ahí se desarrolla una persecución de 4 autobuses, posteriormente se sabe que hubo un quinto autobús y en los términos que nosotros conocemos, porque apenas hace una semana uno de los supervivientes nos lo comentaba así, resulta entonces que se da el primer ataque armado donde caen heridos algunos compañeros, donde después al paso de las horas se dan cuenta de que hay muertos y ahí mueren 3 compañeros normalistas y en la confusión se echan a correr al monte, se echan a correr a los cerros, pero la policía municipal detiene a varios de ellos y es donde se suscita este hecho deleznable, este hecho genocida de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos normalistas. Desaparecen estos 43 muchachos, inicia la búsqueda, inicia el reclamo, y más tarde un autobús que venía con un equipo deportivo que había ido a jugar a otra ciudad de la costa del Pacífico mexicano, de guerrerense, son tiroteados por la policía y ahí mueren otros 3 jóvenes. 3 futbolistas mueren en la confusión, pensando de que si era un autobús e iban jóvenes, pues eran normalistas. Los tirotean y mueren tres futbolistas. Este hecho se suma entonces a una cadena de agresiones que hay en contra de las escuelas normales rurales, desde ese día 26-27 de septiembre del año 2014, hemos estado exigiendo mes con mes. Ahora llevamos 44 meses de la desaparición forzada de estos muchachos. Y bueno, el gobierno de México construye un escenario que le hace llamar la verdad histórica, pero cualquiera que tenga un sentido crítico podrá ver que esta verdad histórica pues no existe, sería la mentira histórica, la falacia del gobierno mexicano. Y bueno, estamos entonces en la antesala de la salida de este presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas se ha hecho notar por su ineficiencia, pero sobre todo porque México se ha convertido en el país más peligroso del mundo. Tenemos más de 120,000 desapariciones, tenemos un flujo migratorio hacia los Estados Unidos que se trata de detener a través del uso indiscriminado de la fuerza y del uso de pandillas centroamericanas, como es el caso de la Mara Salvatrucha o de otras pandillas para impedir el paso o el avance de los indocumentados centroamericanos hacia los Estados Unidos. En ese contexto, la lucha magisterial, popular y estudiantil en el estado de Chiapas de la CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues estamos por iniciarla y será el día de mañana con el estallamiento del paro indefinido y el llamado a la construcción de la huelga general nacional, como tratemos de precipitar la caída o de acelerar la caída del sistema corrupto que existe en México. Entonces, a la par que nosotros estamos haciendo el llamado a la movilización, un sector importante de la sociedad está convencido de que a través de las urnas también se puede hacer algo por cambiar al país y bueno, vamos a tratar de sumar esfuerzos. Quisiera hablar de muchas cosas, quisiera enfocarme en una sola, pero independientemente de eso, me gustaría que escucharan, que tomaran opinión y si hay preguntas al respecto, con mucho gusto las podemos tratar de resolver si está dentro de mis posibilidades. De antemano quiero agradecer este espacio para el pueblo argentino, para los hermanos de la Argentina. Hemos tenido el gusto de recibir acá en casa a muchos compañeros, camaradas argentinos que están interesados en las luchas y yo siempre he dicho que desde el Bravo hasta la Patagonia es nuestra grande patria, nos hermanamos en todas estas tierras. Y pues nada, buenas noches y espero si hay preguntas poderlas resolver.
Estoy para servirles. Mi nombre es Javier Vidal, soy maestro de educación primaria y bueno, mañana estaremos movilizándonos para defender la educación pública obligatoria y gratuita en nuestro país, en este México, pero haciendo el llamado a todos los maestros, a todos los docentes de nuestra América, para que también nos organicemos para defendernos de esa embestida neoliberal, de esa embestida de los organismos financieros internacionales como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional, como es la OCDE, que están invadiendo con políticas educativas, pero esas políticas, todas ellas están encaminadas a lo mismo, a la destrucción de los sistemas de educación pública. Y bueno, el grito de lucha es hasta la victoria siempre. Muchas gracias, buenas noches.